Es una forma de, digamos, de describirlo. Suicidio es la muerte autoinfligida, ¿no? Y como no tenemos hijos de forma esencialmente voluntaria, no es que queramos deliberadamente desaparecer como sociedad, pero de hecho, por una decisión voluntaria, tendemos a la desaparición. Puede que haya algún tipo de élites o de ideologías que sí quieran eso, pero eso son minoritarias. Pero sí, masivamente, la gente no tiene hijos, insisto, de forma fundamentalmente voluntaria. No es un término que he inventado yo, o sea, eso lo inventó algún sociólogo francés, porque era una forma al final de describir un proceso y de llamar la atención, ¿no? Porque hoy día en el mundo moderno, si no llamas la atención con un término impactante, que no sea totalmente inexacto, pues digamos que la gente no te hace tanto caso, ¿no? Ya se ven, vamos a ver, la sociedad española. En España estamos gastando posiblemente ya el 20% de lo que producimos, o casi, en cuidar a nuestros mayores. Hace 40 o 50 años o 100 años el porcentaje dedicado a los mayores era mucho más pequeño porque eran muchos menos. Y eso es una carga sobre el resto de la economía y sobre los jóvenes y sobre las clases medias y sobre los empresarios. Lo que pasa es que todavía es mucho menos de lo que se notará. O sea, se está empezando a notar, por así decirlo, los últimos 5, 10, 15, 20 años, cada vez va a más, pero todavía lo que se nota es solamente una sombra de lo que se notará. Se nota mucho en algunas zonas de España. Hay algunas zonas que ya están muy envejecidas, se van quedando despobladas y eso ahí se ve lo que pasará en toda España si nada cambia, si la tendencia sigue igual. A mí personalmente hay unas repercusiones económicas evidentes. Lo que pasa es que eso en parte va a ser compensado por el desarrollo tecnológico. En parte, posiblemente no del todo, pero en parte. A mí me preocupa más las repercusiones familiares, afectivas, o sea, la soledad, el que vamos a una sociedad, mucha gente no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene primos, la desaparición, o sea, el envejecimiento. Eso me preocupa personalmente más. Habrá quien le preocupe más lo otro, ¿no? Hay más efectos también de desnaturalización de la democracia, tendencia a la irrelevancia de España y Europa en el mundo, pero personalmente eso es lo que a mí me desgarra, ¿no? El ver cómo desaparece primero la familia, las relaciones, los primos, los hermanos, y luego a término cómo pues el país que hemos conocido, que hemos hecho durante siglos y siglos y siglos, pues queda pues, despoblado y vacío, ¿no? Sí, vamos a ver, yo creo que todavía estamos a tiempo, esto es un proceso lento, lo que pasa es que cuanto más tardemos en reaccionar, más difícil es dar la vuelta y recuperar una situación, digamos, saludable, pero el proceso es bastante lento, lo cual hace que en realidad no se nota mucho en el día a día y por eso tampoco se reacciona. A veces cuando un proceso ves la muerte mañana al lado, pues tienes que reaccionar sí o sí, pero esto es lento, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que todavía estamos a tiempo y lo primero que hay que hacer es tomar conciencia del problema. Ayer salió los datos de la última encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, en la que pregunta a los españoles cuáles son los grandes problemas de España. Y no salía el que esto fuese uno de los grandes problemas. Pero es que no ha salido nunca. En 30 años que se lleva preguntando a los españoles este tema, nunca ha salido. Entonces, claro, si la gente no lo percibe como un problema, difícilmente se van a tomar las medidas que hace falta, ¿no? Hay medidas de dos tipos. Se habla mucho y son importantes las relacionadas con dinero. Tener hijos cuesta dinero, es un bien para la sociedad y tiene además un coste en la sociedad moderna especialmente fuerte en las mujeres, no solo, pero especialmente fuerte, y por tanto eso la sociedad debe compensarlo, por lo menos en una gran parte, puesto que se está produciendo un bien para la colectividad a costa del sacrificio personal. Pero lo más importante, y hablaremos luego de eso en la presentación, no es un tema de dinero fundamentalmente, porque incluso en los países donde hay mucho dinero y donde se dan muchas facilidades y donde hay muchas también facilidades de horarios, eso es fundamental, el famoso tema de la conciliación, que tiene una incidencia indudable, pero incluso cuando ponemos todos los factores favorables y la gente sigue sin tener hijos, dices, es que hay algo más. Y es un tema de voluntad, de querer, de estructuración familiar, es muy importante. En las sociedades de antes pues se casaba prácticamente todo el mundo y no se separaba nadie. Incluso en países donde el divorcio inicialmente era legal, tampoco había mucho divorcio, ¿no? Ahora la desestructuración familiar es masiva, ¿no? La mitad de la gente o más no se casa y de los que se casan se divorcian, también un porcentaje altísimo. Eso tiene una incidencia muy negativa, ¿no? También tiene incidencia, que es algo que habría que trabajar, en que empecemos a tener antes el primer niño, ¿no? El modo de vida moderno, la enseñanza universitaria masiva, empiezo a trabajar, a ver cuándo por fin estoy tranquilo para tener un niño, y cuando quieres tenerlo muchas veces es demasiado tarde o es demasiado tarde para tener más de uno, ¿no? Ese es un tema también muy importante. Pero sobre todo esto es un tema de valores, de una sociedad que quiera masivamente formar familias y tener hijos, o sea algo secundario. Antes era prioritario y ahora no lo es. Entonces, si no lo es, el mundo
la vida moderna tiene todo tipo de alicientes e incentivos para no tener hijos mientras eres joven, ¿no? Luego lo lamentas a lo mejor de viejo, ¿no? Pero mientras eres joven, que es cuando puedes tener niños, hay todo tipo de alicientes, incentivos, motivaciones para viajar a cualquier sitio, hacer lo que sea. Y entonces pasa que mucha gente quiere tener niños cuando es demasiado tarde. Tiene muchísimo que ver, vamos a las pensiones en España, aunque la gente crea que no, seguramente para lo que la gente ha cotizado, en muchos casos la gente cobra mucho más pensión perdón, de lo que le tocaría respecto a lo que ha cotizado. ¿Y eso por qué es? Bueno, en parte porque antes había muy pocos jubilados. Recordemos que antes las pensiones se calculaban con el sueldo de los 2 últimos años, que era el sueldo más alto de tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque había muy pocos jubilados. ¿Qué pasa? Que ese modelo va fracasando porque cada vez hay más jubilados. Entonces, las pensiones, como decía, cuestan mucho ya al contribuyente y a la economía, y durante la crisis, en contra de lo que ahora se quejan, han sido con diferencia lo mejor tratado de la sociedad española. ¿Por qué ha sido eso así? Pues porque como votantes, son un grupo muy numeroso, es el grupo más importante de votantes, ¿no? Entonces, ahora que efectivamente están teniendo una pequeña congelación comparado con, que es mucho menos de lo que ha sufrido el resto de la sociedad con la crisis, pues lógicamente los políticos, la gente que está cerca de la política y los lobbies, en este caso de pensionistas, pues saben que tienen un poder electoral y protestan. Pero realmente el riesgo que tenemos con las pensiones es que si no son proporcionadas a lo que produce la riqueza del país, y como cada vez hay más jubilados, eso significaría pensiones más bajas, pues pueden aplastar la economía. ¿Qué necesitamos? Pues desde luego hay algunas reformas que hay que hacer a corto, por así decirlo, de racionalización, pero sobre todo necesitamos mejorar la estructura demográfica con vistas a largo plazo, porque es que se va a seguir deteriorando. El problema no es que ya estamos, la situación demográfica no es muy buena, pero es que va a ser mucho peor. Entonces va a haber cada vez, vamos a perder una gran parte de la población activa y va a haber muchos más jubilados. Hay que alargar la jubilación, pero eso es una solución parcial, eso no es perfecto, porque además no todo el mundo, aunque hoy día vivimos más años con buena calidad de vida, no todo el mundo llega a jubilado, depende de las profesiones, o sea, a las edades de jubilación en buena salud, con lo cual, sí o sí, una de las patas de la solución tiene que ser la natalidad, pero no solo para eso, porque aunque no hubiese problema de pensiones, seguiría siendo necesario, ¿no?